¿Qué nos teníamos que acordar acá? El sexo, ¿cómo es? Es hermafrodita. Bien, es hermafrodita. ¿Tiene todo el aparato reproductor, tiene todo el aparato digestivo o no desarrollado? No. No, incompleto. Bien, es incompleto. Los que van a tener, los últimos que nos toca ver, los nematodes son totalmente completos, exactamente. Bien, con labios. Contame. No, está bien, ya te dije. Bueno, el aparato reproductor, por supuesto que en cada uno de estos, a diferencia de los otros, estos son hermafroditas, es decir, que tienen aparato reproductor masculino y femenino en la misma unidad, a diferencia de todos los otros. ¿Cómo son estos? Su tamaño también es diferente. Son los más grandes que van a estudiar. Sí. Los estudios son los más grandes. Bien, y algo muy característico que estos tienen cabeza, cuello y cuerpo, ¿sí? Eso se tienen que acordar sí o sí de los estodes. Cabeza, cuello y cuerpo. La cabeza se llama estróbila. La cabeza se llama estróbila. Después siguen el resto de el cuello, que es una proglótide no desarrollada, y luego sigue todo el cuerpo, que son las estróbilas, o lo que conocemos como la estróbila está compuesta por proglótides. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien, sí. Bueno, en el caso de la Echinococcus granuloso, a diferencia de las tenias, ¿hay una diferencia o no? Más allá de quién sea el huésped intermediario, el definitivo, la forma de infectarnos, etcétera. Todo eso obviamente que es totalmente diferente. Me refiero a las proglótides. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencia, porque ¿qué tenía el Echinococcus granuloso? Tenía 4 proglótides nada más, mientras que las tenias saginata y las tenias solium son muchísimas proglótides, ¿sí? Sí. En el Echinococcus, dentro de las 4 proglótides, una hacía de cuello, la otra era de cuerpo, las otras 3, donde teníamos una proglótide inmadura, una intermedia y la otra que es totalmente madura y grávida, ¿sí? Ese es más chico también. Sí, mucho más chico en tamaño, exactamente. Yo había leído que medía de 3 a 5 milímetros, ¿puede ser? Sí, son bastante chiquitos. Comparados con las tenias que son, de hecho las tenias suelen ser solitarias, ¿no? Es difícil que un paciente tenga varias tenias, es difícil. Unas por lo general suele tener una sola tenia, por eso lo conocemos como lombriz solitaria, ¿sí? En cuanto a la definición que les dice que es un parásito de los estodes, tamaño apreciable, lo podemos ver a simple vista, son varios metros de longitud y habita el aparato digestivo, que sería el huésped, ahí sería el hábitat en ese huésped definitivo, ¿sí? El agente etiológico lo vamos a llamar, según el microorganismo que infecte, vamos a tener por un lado la tenia saginata y por otro lado la tenia solium. Tenemos que saber exactamente el microorganismo que infecta, el nombre completo. ¿Se acuerdan? ¿Sería el nombre de la larva? Claro, ¿cómo se llamaba? Larva Cysticercus cellulosae. Bien, Cysticercus cellulosae. El Cysticercus cellulosae es uno y el Cysticercus bovis es otro. Bien, eso en cuanto al elemento infectante, acuérdense. Pero volvemos de nuevo acá, que nosotros sabemos en la fase adulta, que va a ser nuestra tenia saginata y nuestra tenia solium. En cuanto a la tenia saginata, acuérdense, el nombre es más grande, por lo cual vamos a asociarlo a un animal más grande, ¿sí? Mientras que la tenia solium, el animal al cual infectar va a ser más pequeño. Entonces vamos a acordarnos de acuerdo a eso, porque siempre que pasa que ustedes saben la teoría, pero se confunden cuál era la del cerdo, cuál era la de la vaca. Acá la saginata va a ser la de la vaca y la solium va a ser la del cerdo. Recuerden, ¿no? Yo siempre les digo para que asocien la palabra más grande al animal, que suele ser mucho más grande.
Vamos a hablar de los metros. Aproximadamente la tenia saginata va a tener un tamaño entre 5 y 6 metros. Acuérdense que son, de hecho, todos los estodes son de color blanco, ligeramente amarillentos. Presentan 3 porciones bien delimitadas, que va a ser el escoles, la cabeza, el cuello y el cuerpo, que sería la estróbila. El excole, fíjense que vamos a tener alrededor de 5 milímetros de diámetro, suele ser una forma globosa, globular, y tiene 4 ventosas. Acá va a haber diferencia entre la tenia saginata y la tenia solium en cuanto a las ventosas y rostelo. Eso también se tienen que acordar, ¿sí? Vamos a tener 4 ventosas en forma de, como si fueran una copa, y vamos a contar que alrededor de esto habrá una corona de gancho, ¿sí? Esto para que ustedes se acuerden, porque hay unos que presentan corona de gancho y otros que no presentan corona de gancho, ¿bien? Las ventosas las vamos a tener siempre, las ventosas. ¿Los dos tienen 4 ventosas? Sí, van a tener 4 ventosas ambos dos, ¿sí? Con rostelo, acuérdense que es la solium, con rostelo y doble corona de gancho, ¿bien? La saginata no presenta rostelo ni corona de gancho. Bien. Hay un cuadrito, que no sé si se los pasé, en la misma hoja hay un cuadro que está bien representado en cuanto a las características en general. Bien, en cuanto a la estróbila, ¿qué podemos ver? Obviamente la saginata, mucho más grande en tamaño, comparado con la solium. ¿Cuánto hemos dicho el tamaño de la saginata? Entre 6 a 10 metros. Bien, por lo general puede llegar hasta 10 metros, mientras que van a ver que la solium llega hasta los 4, aproximadamente 4 metros, más chiquitita es la solium, ¿sí? Por ende, el estróbila, el cuerpo, va a ser mucho más grande el cuerpo de una saginata que una solium. Fíjense porque la estróbila que tiene la saginata vamos a ver hasta aproximadamente 2000 proglótides, mientras que una solium va a tener la mitad, hasta 1000 proglótides puede llegar. ¿Bien? Bueno, el cuerpo creo que les dije generalmente corto, es la porción más delgada del parásito, y de ahí del cuello van a salir las proglótides. Bien, en cuanto a las proglótides, llamamos o anillos segmentados. Se puede considerar como que cada anillo o cada segmento va a ser una unidad, es la unidad fisiológica, anatómica y funcional del parásito, ¿sí? Acuérdense que cada una de las unidades tiene capacidad de poder madurar y generar huevos, cada una de esa unidad. Bien, vamos a la otra hoja. ¿Qué les dice? Cada anillo o cada proglótide va a ser hermafrodita, por lo que vamos a contar un aparato genital masculino. Vamos a tener, aparte del aparato genital masculino, el aparato genital femenino. Y fíjense que se ubica, el aparato genital masculino se ubica en la cara dorsal, va a desembocar en un órgano común que va a estar ahí en la misma proglótide, que va a ser la vagina. Vamos a tener senos genital o atrio, y vamos a contar con los óvulos que van a ser fecundados por los espermatozoides. O sea, todo en la misma proglótide. A medida que los segmentos van aumentando de tamaño, los segmentos o proglótides van aumentando de tamaño, estos órganos, tanto masculinos como femeninos, se van desarrollando. Bien, ¿qué les dice? Constan de 2 ovarios desiguales unidos por un oviducto. Va a continuar, el oviducto continúa con el útero, el oviducto se continúa de lo que sería el útero hacia la vagina. Acuérdense que íbamos a tener la vagina va a desembocar, va a terminar en lo que es el atrio. No tengo una imagen, ya me voy a fijar si lo tengo en las otras hojas, porque yo le estoy pasando la fotocopia, ¿sí? Yo les pasé solamente el resumen, acuérdense, yo esto lo tengo redesarrollado, pero es bastante largo como para pasarle todo. Y solo consideré las imágenes más importantes como ciclo, o ver el huevo, ver la larva, ver la fase adulta y nada más, que es para que ustedes no se confundan. De hecho,
lo que yo le estoy nombrando acá no hace falta que lo sepan. Sí, con que ustedes sepan que tenemos el aparato genital masculino y femenino. Fíjense que el masculino, acuérdense, se ubica en la cara dorsal, el femenino lo vamos a tener en la cara ventral del parásito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. Bueno, ¿qué más le dice? Los huevos son fecundados en el atrio por los espermatozoides y van a pasar al útero donde se van a ir acumulando. De esta manera el útero al recibir los huevos se va a ir deformando y va a empezar a generar lo que se conoce como ramas uterinas. En realidad esa es la que tenemos que contar. Lo que tiene cada uno de estos proglótides son ramas uterinas en desarrollo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, porque de hecho esas ramas uterinas o ramificaciones son las que nos permiten a nosotros estudiar las proglótides, ¿sí? Dice el desarrollo extraordinario de lo que es el útero y sus ramificaciones. Esas ramificaciones son las ramas uterinas. Conducen a lo que sería una atrofia de los otros órganos que ya no son necesarios. Lo único que necesitamos es, una vez fecundado, empiezan a desarrollarse las ramas uterinas y son las que nos permiten a nosotros estudiar, hacer el diagnóstico microscópico y poder decir, estamos en presencia de una proglótide que corresponde a una tenia saginata o estamos en presencia de una proglótide que corresponde a una tenia solum. Les comento, no está ahí, pero debe estar más adelante, les comento que las proglótides grávidas, cuando hablamos de la saginata, por lo general tienen más de 13 ramas uterinas, ¿sí? Mientras que una solum, las proglótides grávidas, ¿sí? Las más anchas, las más maduras, van a contener menos de 12 o 13 ramas uterinas. Y es importante que uno haga el ojo a la hora de ver. Acuérdense cómo llevaba la muestra la mamá, cómo sospechábamos del paciente que tenga una tenia saginata o una tenia solum. Cuéntenme. En cuanto a la clínica, ¿me estás preguntando? Más allá de la clínica, la sintomatología, todo lo que ya sabemos que va a acompañar a este tipo de infección. ¿Cómo se da cuenta la mamá de que tiene algo la nena? Si quieren acompañarnos, porque observamos dicho, los huevos en la ropa interior de la nena. claro, las proglótides. La proglótide, acuérdense que yo les dije que hay una de las proglótides que tiene capacidad de relajar el esfínter anal. Entonces lo que hace es repta. Va reptando, la proglótide tiene movilidad. Acuérdense que es la unidad funcional anatómica de lo que es la tenia. Esta unidad o proglótide va a reptar como si fuera un arrocito y va a llegar a la zona anal. Va a forzar el esfínter anal y va a caer. Por lo general la mamá se da cuenta cuando le baja la bombachita y ve que la nena le pica y se levanta con ese granito de arroz como si fuera un granito de arroz. Esa es la proglótide grávida y nos interesa que la lleve entera, porque nosotros lo que hacemos es blanquear la proglótide y le colocamos un colorante. Cortamos, obviamente, cortamos como finas capitas de la proglótide con bisturí y la blanqueamos. Ya van a ver que creo que se los cuento más adelante. La blanqueamos y una vez que la blanqueamos le ponemos el colorante azul de metileno, que es un colorante típico que uno tiene en el laboratorio, la dejamos secar y la miramos al microscopio, ¿sí? Y una vez que la miramos al microscopio vemos y contamos las ramas uterinas, ¿sí? Acuérdense que las ramas uterinas, que son las que nos permiten a nosotros hacer el diagnóstico microscópico de lo que si estamos viendo es saginata o lo que estamos viendo es sólido, ¿sí? Porque ver una proglótide así nomás a simple vista uno no puede saber si la nena tiene una tenia saginata o tiene una tenia sólida. Y es importante porque recuerden que una de ellas hacía que una neurocisticercosis, ¿sí? La otra no hace neurocisticercosis. Bueno,
volvemos. La musculatura de la tenia saginata es muy poderosa, por lo que permite las últimas proglótides grávidas desprenderse activamente de la estróbila, repta por el intestino, fuerza lo que es el esfínter anal y se desplaza por los músculos del paciente. El número de huevos de cada proglótide, recuerden, el número de huevos de cada proglótide es alrededor de 80.000. ¿Qué pasa acá? La cantidad de huevos que tiene una tenia saginata es mucho más que la tenia sólida. Nosotros no podemos ver a simple vista una proglótide y decir la cantidad de huevos, por supuesto que no, ¿sí? Acuérdense de esto, solo podemos llegar a ver con el microscopio las ramas uterinas. Ahora fijemos esta parte. Los huevos son de tamaño pequeño. Si es que llegamos a ver en la materia fecal, los huevos podemos verlos de tamaño pequeño, microscópicamente, obviamente, entre 30 y 40 micras de diámetro, son esféricos, la pared es gruesa, van a ver que tiene como rayitas el huevo, que es lo que llamamos como que tiene esa pared gruesa y radiada, ¿sí? Como si fueran rayitas al costado. Y adentro va a encerrar a la larva, ¿sí? Que va a ser nuestro embrión o embrióforo. Acuérdense que también lo llamamos oncófera al huevo que está larvado, ¿sí? Oncófera o larva hexacanto. Cualquiera de esas definiciones está bien. Bueno, el embrión hexacanto u oncófera va a ser la forma infectante para el ganado vacuno. Eso también acuérdense. La fecundación se realiza en cada anillo y excepcionalmente en los que serían los anillos próximos, o sea, los últimos. En el caso de las proglótides, cuando uno va generando la fecundación, vamos a decir que la proglótide se deforma, suelen ser más anchas, ¿sí? Son las últimas que se tienen que desprender. No es que el parásito está constantemente desprendiendo proglótides, no. No está constantemente desprendiendo proglótides, por eso está el tema de llegar al diagnóstico, ¿sí? Aparte, una vez que la proglótide logra salir, es muy lábil. Es muy lábil la proglótide y se rompe. Entonces es difícil llegar al diagnóstico. Muchas veces que no han escuchado decir que la persona, esta persona parece que tiene una lombriz, porque come y no engorda. ¿Vieron eso? Siempre el dicho. ¿Sí? Bueno, acá sucede así, los niños suelen tener muy bajo peso, ¿sí? Les suele picar en la noche y es difícil de ver realmente la proglótide porque una vez que sale es muy lábil, se rompe. Y los huevos, por supuesto que no los podemos ver. Bueno, vamos al otro lado, les dice lo que es la biología, nos vamos a acordar de esto cuando ustedes hablen en un examen. Recuerden decir esto. Ciclo biológico, que es indirecto, tenemos un hospedador definitivo, que va a ser el hombre, el intermediario, que va a ser el ganado bovino, y el elemento infectante va a ser la larva Cysticercus bovis. Cuando a ustedes les preguntan, bueno, empezar con la tenia saginata, por ejemplo, ¿cómo tienen que empezar a hablar? A ver, cuéntenme, porque también yo necesito saber cómo van a hablar en el oral. Más allá de que nos falta ver un poquito más para que ustedes hablen. Ay. Y empezando a decir qué tipo de parásito, si es el minto o protozoo. Bien, ahí dentro nos vamos a ubicar en el tema de, estamos dentro del platelminto. Dentro de los platelmintos estaríamos dentro de ¿qué? De los estodes. Hablo de las características de los estodes. Una vez que hablo 2 o 3 cosas de características de ese estode, empiezo a hablar de las tenias. Primero es la morfología, que es lo que vamos a ver, cómo está distribuido las 3 partes del parásito. Y luego, sí o sí, tienen que ir a esta parte que es la biología, ¿sí? Ciclo biológico indirecto, o sea que no es monoxénico, acuérdense, no es monoxénico. Tiene un hospedador definitivo y uno intermediario. Y tengo que saber el nombre sí o sí de la larva.
Más allá de que ustedes se acuerden de que era un Cysticercus, tengo que poder diferenciar cuándo es el Cysticercus bovis y cuándo es el Cysticercus celulosae. Bueno, el estado adulto, vamos al adulto porque ya hemos hablado de las proglótides, de la unidad funcional y anatómica del parásito. Ahora vamos a la fase adulta. Le dice que el parásito es exclusivamente del intestino delgado del hombre, vive en lo que sería el yeyuno, donde se encuentra el alimento en abundancia para él y las condiciones óptimas que necesita el parásito. El hombre de campo, vamos a empezar con el ciclo. El hombre de campo que está parasitado, vamos a suponer que tiene el parásito, la lombriz solitaria, va a defecar en el suelo. Esa materia fecal va a contaminar lo que son los pastos y el agua, va a venir el animal, en este caso si estamos hablando de la saginata va a ser la vaca, va a venir la vaca y va a consumir ese pasto infectado. Recuerden que hemos dejado los anillos grávidos. Los anillos grávidos se van a romper y van a liberar los huevos. ¿Bien? Va a venir el animal, va a consumir el pastizal y va a ser nuestro huésped intermediario la vaca. Va a ingerir a nivel del jugo del intestino, va a pasar primero por el estómago, que es un pH ácido que desintegra la quitina del huevo, y una vez que rompa la quitina, a nivel del intestino se libera la larva. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? El embrión hexacanto va a salir de sus envolturas. Bueno, una vez que logre salir de sus envolturas, se va a ayudar por las ventosas. En este caso no va a ser gancho, porque recuerden que la saginata no tiene ni gancho ni rostelo, solo tiene ventosas. Y se va a adherir perforando lo que son las estructuras intestinales, ¿sí? Las estructuras intestinales va a abrirse camino hacia los vasos sanguíneos. Una vez que llegue hacia los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos, va a poder encaminar a lo que es el torrente sanguíneo. Llegado al torrente sanguíneo, se va a abrir paso hacia los músculos. Recuerden que tiene que enquistar, por decirlo así, la larva tiene que llegar al músculo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Va a llegar al músculo de ¿qué? Del cuello, a la lengua, a los miembros, al corazón. Allí se va a detener, se va a inmovilizar y va a ir creciendo la larva. Se va a ir desarrollando la larva. En este caso, vamos a hablar de la larva Cysticercus bovis. Es una larva vesical quística. El escole, una vez que la larva queda inmovilizado, se desenvagina el escole. Y una vez que se desenvagina el escole, empieza a generar el resto de las proglótides, ¿sí? Obviamente, recuerden, sin rostelo, sin ganchos. El hombre se infecta. ¿Cómo se va a infectar el hombre? Va a venir, va a consumir una carne cruda, mal cocida. Obviamente hablamos de la vaca, ¿sí? Que va a tener esa carne, tiene que tener las larvas. Una vez que va a ser ingerido, recuerden que nuestros jugos van a desintegrar toda la estructura del tejido y voy a poder dar pie a esa larva que ya está desarrollada. Fíjense, esa larva que ya está desarrollada, que no es la larva oncófera, ¿sí? No es el embrión, no es el embrióforo, es una larva Cysticercus bovis desarrollado. Una vez que nosotros consumamos esa carne mal cocida que tiene la larva que está inmovilizado ahí, desarrollado por supuesto, vamos a desintegrar todo el tejido y esa larva se va a abrir camino en el intestino. Ya no va a perforar el intestino, sino que lo único que tiene que hacer es adherirse con sus ventosas al intestino. Y allí va a empezar a crecer, va a ser lo que es la fase adulta. Ya no vamos a hablar de que va a perforar, va a llegar a los vasos mesentéricos, se va a abrir camino hacia todo el torrente sanguíneo. No. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿quedó dudas de eso? Porque siempre... ¿Queda dudas? No. ¿Fernanda? No. Bueno. La epidemiología. Obviamente después me lo comentan, ¿no? Antes de terminar vamos a hablar de
del ciclo biológico. La epidemiología de las infecciones, cuando este tipo de infecciones se tiene que dar sí o sí por la ingesta de carne cruda o mal cocida que esté contaminada, ¿sí? La mala disposición de las excretas humanas en pacientes obviamente que estén infectados, ¿sí? Hablamos siempre del hombre de campo que puede defecar en el pastizal y él estar contagiado. Tiene que haber medidas sanitarias, obviamente, para que no haya esta excreta con huevos de este parásito que sean puestos a nivel del suelo o del pasto. Bien, recuerden que es una parasitosis de tipo cosmopolitan, es de todo el mundo. La clínica, vamos a hablar de la clínica. La mayoría de las tenias son asintomáticas. Lo único que van a generar es la baja en nutrientes, la mala absorción en el paciente, ¿sí? Obviamente, al haber una baja disponibilidad de nutrientes, va a haber bajo peso, ¿sí? Va a haber anorexia en el niño, pérdida de peso, estreñimiento, diarrea, acompañado de un dolor que es profundo a nivel epigástrico, la somnolencia, el cansancio, la debilidad, la fatiga, todo lo que acompaña. ¿Estamos de acuerdo? La clínica que es general a todo malestar gastrointestinal, ¿no? En cuanto a los metabolitos del parásito, al ser absorbidos por el organismo del huésped, actúan como en diferentes órganos y aparatos, especialmente en lo que es el sistema nervioso central, provocando lo que son cefaleas, que son muy comunes en el caso de las tenias. Cuando el paciente descubre la parasitosis, puede presentar nerviosismo, trastornos de origen psicótico. ¿Estamos de acuerdo? Eso también siempre sucede, que cualquier tipo de infecciones parasitarias cuesta arrancarla, cuesta salir de infecciones parasitarias, como lo mismo sucede en hongos. No así en lo que son bacterias. Las bacterias se pueden combatir fácil, ¿sí? Hay algún tipo de bacterias que son más resistentes que otras, pero la mayoría de las bacterias se pueden combatir fácil. El tema son los parásitos y los hongos. Supuestamente vamos a hablar de que a medida que el paciente va quedando sin nutrientes, va afectando la mala absorción de vitaminas liposolubles, de componentes como el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, el paciente puede presentar anemia. ¿Anemia de qué tipo? La más clásica, de tipo megaloblástica, o la anemia ferropénica, ¿sí? El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Un examen que es macroscópico y un examen que es microscópico. Cuando hablamos de examen macroscópico, lo vamos a hacer de fondo oscuro, ver las proglótides, si es que nos lleva, ¿sí? La mamá, si lleva la materia fecal y vemos como granito de arroz en esa materia fecal, son las proglótides. La vamos a separar, la vamos a blanquear a las proglótides con ácido acético, la vamos a hacer translúcidas, vamos a cortar finas capitas con el bisturí y le vamos a colocar algún tipo de colorante, como un azul de metileno o cualquier tinta china también se puede colocar. El que más se tiene, el azul de metileno. Bueno, una vez que se coloca este colorante, la podemos ver al microscopio y contar las ramas uterinas para poder diferenciar una tenia saginata y una tenia soluble. Al examen microscópico, por supuesto, es buscar los huevos en materia fecal. Jamás digan la fase adulta, ¿sí? Porque es imposible que el paciente logre, sin ningún tipo de tratamiento, lograr sacar la fase adulta, que es la lombriz. ¿Sí? Eso iba a preguntar yo. No vamos a ver. Sí o sí con tratamiento. Con tratamiento. Van a ver videos, búsquenlo, están en YouTube, videos donde puede ser que parezcan fideos. Como fideos, exactamente, pero no son los típicos fideos como vas a ver en el Ascaris lumbricoides. En el Ascaris lumbricoides son fideos con el tegumento liso, la piel es lisa. ¿Bien? Acá no. Acá vos acordate que son unidades separaditas, ¿sí? Unidades que están una al lado de la otra, pero cada una de las unidades es una unidad funcional anatómica, separada, con todos los
los aparatos reproductor cada tipo de unidad. ¿Te das cuenta? Entonces es difícil que vos puedas arrancar este tipo de parásitos si no le das un tratamiento al paciente. Y van a fijarse en videos, hay videos en YouTube donde le hacen una endoscopía, y en la endoscopía se puede ver al paciente con la tenia en esa endoscopía, y no se la podés sacar, ¿sí? Acuérdense que están adheridas con las ventosas. Tenemos que llegar a generarle debilidad al parásito con algún tipo de tratamiento, y luego así poder ir que se vaya desprendiendo. Bueno, ¿qué más vamos a ver? La profilaxis. Obviamente, la cocción suficiente de la carne, que no hayan excretas en el suelo, la educación sanitaria, el tratamiento a portadores. Y en el tratamiento que vamos a ver, siempre, el más importante, el que siempre nombramos, el praziquantel. No se olviden, pero no es el único, ¿sí? Vamos al cuadro, así ustedes pueden cerrar esta idea de la tenia saginata con la tenia solium. Más allá de todavía no leer la tenia solium, vamos a cerrar un poquito la idea. ¿Qué les dice? El tamaño. La saginata es la que acabamos de ver de la vaca, un animal mucho más grande, por lo tanto la larva o el parásito tiene que ser más grande, de 6 a 10 metros, a diferencia de una solium, que va a tener de 3 a 4 metros, el escole, que va a ser nuestra cabeza. Acuérdense que vamos a ver como si fuera globular, globosa, de 2 a 5 milímetros, dependiendo, de 2 a 5 milímetros de diámetro. Sí tiene ventosas, pero no tiene ni gancho ni rostelo. Fíjense la otra, doble corona de gancho, tiene ventosas y tiene rostelo, porque si tiene gancho, tiene rostelo, ¿sí? Al rostelo está adherido la corona de gancho, recuerden. La estróbila, ¿qué sería la estróbila? Es todo nuestro cuerpo del parásito. El cuerpo, que va a estar formado por todas las proglótides. Estas proglótides van a tener poros genitales. En los poros genitales va a haber diferencia. Unos los tienen regulares y los otros tienen irregulares. En los anillos grávidos, las ramificaciones va a haber diferencia. Ramificaciones que son menos de 12, cuando hablamos de una solium, y ramificaciones de más de 12 en la tenia saginata. ¿Algo más? La larva. Cysticercus cellulosae, cuando hablamos de una solium, Cysticercus bovis, cuando hablamos de la tenia saginata. Otra diferencia, que la saginata suele forzar el esfínter anal, mientras que la solium no fuerza el esfínter anal. El hospedador, el cerdo para la solium, el hospedador para la saginata va a ser el ganado bovino. Y de proglótides, estamos hablando aproximadamente cada proglótide cuánto mide, mucho más grande la proglótide de una saginata que de una solium. Bueno, a ver, cualquiera que quiera leer la solium, así vamos terminando esto y nos queda el Echinococcus granuloso. El que puede. Vengo de otra clase y ya no doy más de la garganta. Leo yo. Mide de 3 a 4 metros, es de color blanco lechoso, su excólex de forma cuboide, algo globulosa. Posee 4 ventosas salientes y profundas, el rostro en su cara anterior, en cuya base se insertan 22 a 32 ganchos dispuestos en 2 coronas. La estróbila está constituida por numerosos anillos, de los cuales los anteriores son más anchos que largos. Cada segmento tiene un poro genital lateral que se dispone a lo largo de la cadena, alternando con marcada regularidad. En la anatomía interna de estos segmentos nos interesan los órganos genitales femeninos para realizar la diferenciación con tenia saginata. Los huevos se acumulan en el tubo uterino, emitiendo de 8 a 12 ramificaciones laterales gruesas y dendríticas. Bien, viste que vos leíste de los poros genitales. ¿Qué te dice acá de las tenias solium? Que los poros genitales siempre, cada una de las proglótides tiene poros genital laterales.
Mientras que en la saginata nosotros veíamos que los poros genitales pueden venir alternando, irregular, ¿sí? Es decir, que una proglótide lo tenga, que la otra no, que la siguiente proglótide sí presente el poro genital, y así sucesivamente. A eso se refiere de los poros genitales en cada una de las proglótides, que pueden estar regulares o irregulares. En la biología, ¿qué te dice? Como parásito adulto, vive en la primera porción del intestino delgado. Es frecuente el parasitismo por 2 o más ejemplares. La Taenia solium elimina al exterior trozos de su cadena conjuntamente con la materia fecal. El ciclo biológico es indirecto, el hospedador intermediario es el ganado porcino, el hospedador definitivo el hombre y el elemento infectante va a ser el Cysticercus cellulosae. La evolución comienza por la eliminación de huevos, que no se diferencia de los Taenia saginata, que contienen un embrión hexacanto. Así el cerdo coprófago por excelencia se infecta al ingerir con sus alimentos los huevos del parásito o los proglótides grávidos eliminados por el hombre con sus heces. Bien. Por el mecanismo ya conocido, el embrión hexacanto queda en libertad y por vía linfohemática llega a los músculos del animal, en cuyo tejido conjuntivo se localiza para formar la larva quística, que sería el Cysticercus cellulosae. El hombre se infecta al ingerir carne de cerdo cisticercosa, cruda o mal cocida. Al llegar la larva al tubo digestivo, se libera de sus envolturas, se desenvagina el escólex, pierde la vesícula y con sus ventosas y ganchos se prende a la mucosa intestinal, comenzando a crecer y segmentarse. La Taenia solium elimina al exterior porciones de su cadena estróbila junto con la materia fecal en el hombre. No se observa el desprendimiento y eliminación espontánea de los últimos segmentos. Bien, fíjense la imagen del dibujito que nos va a quedar de tanto la solium como la saginata. En el número 1 estamos viendo los huevos por un lado. Habíamos dicho que el huevo de cualquiera de las tenias siempre son redondos u ovalados. La pared es gruesa y la pared son como enjadeadas, ¿sí? Y en el caso de la Taenia saginata, la proglótide suele ser hasta 1,5 centímetros, mientras que la otra tiene menos de 1 centímetro de la solium. Vamos a ver las ramas uterinas, ¿sí? Que es lo que nos permite hacer el diagnóstico microscópico. Y vamos a pasar, una vez que viene tanto el animal, el bovis, o lo que sería el cerdo o la vaca, vamos a ver que ellos consumen la vegetación que está contaminada por las excretas de alguna persona que infectó. Va a consumir, puede consumir los vegetales que tengan los huevos o proglótides grávidos, ¿sí? Porque ustedes, hasta el momento yo siempre les dije, les hablé de huevos que han sido contaminados en los pastizales, ¿se acuerdan? Bueno, pero pueden ser proglótides o pueden ser huevos, lo que pueden infectar al intermediario. Una vez que el intermediario se infecta, va a ser liberada, ya sea del huevo o de la proglótide cuando se rompe en el tubo digestivo del intermediario, se rompe y libera los huevos. Estos huevos van a ser embrionados, tienen la larva hexacanto u oncófera, la cual se va a desintegrar porque la quitina se desintegra y le abre camino para que pueda salir la larva. La larva va a atravesar lo que es la pared del intestino y va a llegar por los vasos mesentéricos a todo lo que sería el torrente, y del torrente va a llegar a los diferentes músculos. De los diferentes músculos del cuello, hablamos de la lengua, del corazón, ¿sí? Una vez que llega a los músculos, ahí se va a quedar sin movilización y va a empezar a desarrollarse esta larva. Va a venir el hombre, va a consumir esa carne cruda o mal cocida que tiene que tener la larva, ¿sí? Para ser infectante, y la va a adquirir. Nosotros vamos a desintegrar el tejido, vamos a dejar que la larva llegue hacia el tubo digestivo, intestino delgado,
y la larva va a adherirse por sus ventosas, si es la saginata, por sus ventosas y doble corona de gancho, si es la solium, y va a quedar adherida con su excole, va a quedar adherida a la pared del intestino. Y va a empezar a generar de ese escoles, va a salir el cuello y van a generar las siguientes proglótidas, ¿sí? Y vamos a tener una lombriz solitaria. Por lo general, una vez que se adhiere una de las larvas, el resto de las larvas no se adhieren, suelen ser solitarias, como les digo, no hace falta que digan, va a tener las larvas todas ahí que van a ir creciendo, eso es imposible, suelen ser solitarias. Una que se adhiera, las otras ya no se adhieren, ¿sí? En el intestino. Bien, vamos con el Echinococcus granuloso. ¿Quedó algo en duda de la tenia? Cuando están en el músculo del animal, ¿no hay alguna manifestación, o sea, algo que podamos ver y decir ese animal está infectado, no sé? No. Vos decís del animal, no. Pero acuérdate que siempre se hace, por ejemplo, en el último curso que vi, en el último curso que tomé de parásitos, cuando hablaron de la tenia saginata y de la tenia solium, siguen haciendo esto de llegar sobre todo en Córdoba se hizo, a evaluar las diferentes carnicerías. ¿Por qué? Porque la carnicería lo que hace es toma la carne de un lugar, de un cierto matadero donde le llega la carne, y esa carne está bien, ha sido estudiada, no tiene ningún tipo de larva, no tiene quiste, como ya van a ver que el Echinococcus granuloso suele hacer el quiste hidatídico. Todo eso se estudia, pero ¿qué hacen las carnicerías de Banfield? No suelen tener esa carne, sino que agarran, tienen carnes por lo general de cualquier otro proveedor, pero esa carne no ha sido ni estudiada. Entonces fíjate vos que no hay forma de que vos controles esto, de que se logre controlar lo que es la hidatidosis. La hidatidosis hoy por hoy sigue estando, y en La Rioja, es lo que hablábamos nosotros en el curso, tuvimos un caso de hidatidosis acá en La Rioja, porque el señor, el doctor que nos comentaba todo esto, de cómo venía la hidatidosis y las tenias en Córdoba, empezó a hablar del resto, que nosotros opinemos de cada una de las provincias. Y en ese momento comenta, dice, La Rioja no tiene ningún tipo de casos. Entonces saltamos nosotros con mi pareja, que también es bioquímico, y le decimos que hubo un caso hará 1 año y medio aproximadamente, de un paciente que llegó con quistes hidatídicos en el músculo. Pero como persona, obviamente que tenés esa molestia, esa inflamación, ese dolor, pero del animal no hay manera de saberlo, ¿te das cuenta? Sí, porque para ellos no van a desperdiciar todo un ganado que ponele que tenga aquí, que tenga larva, y no te lo van a desperdiciar, salvo que lleguen, que hagan estudio a ese matadero. Claro, la única forma de evitarlo nosotros sería consumir carne bien cocida. Exactamente. Y viste que en Masterchef no. vamos con la hidatidosis. El Echinococcus granuloso, ¿pudieron leer algo? Este es más fácil, es más larguito, pero es más fácil. Yo sí leí que era un cestoide que mide de 3 a 5 milímetros, que presenta un escoles, un cuello y una estróbila. Bueno, yo les voy a pasar porque hay una pregunta del examen que siempre solían hacer. No sé si algunos rindió la curso, pero no la rindieron, ¿no? ¿O sí? No, yo nunca la rendí. Sí, la rendí ahora en marzo. Bien. Bueno, cuando la rendí, los chicos que rindieron la última vez, de los que yo preparé, les preguntaba, cuando hablaban de la hidatidosis, les preguntaban que digan exactamente todo lo que tenga el quiste hidatídico. Entonces yo les voy a pasar un cuadrito para que ustedes lo estudien. Este cuadrito va tal cual, o sea, desde lo que es la adventicie hacia adentro, todos tienen que nombrar todas las capas que tiene el quiste hidatídico. Obviamente la adventicie es nuestro tejido que tiende a cubrir o proteger al quiste. Fíjate que entonces vos tenés que nombrar desde la adventicie, que es lo nuestro, y empezar a nombrar lo que sigue al parásito.
todo el quiste, las paredes, las 3 paredes que tiene, las 3 capas que tiene, y hacia adentro el líquido. El líquido es lo mismo que tenemos nosotros, tiene lípidos, tiene ácido graso, tiene hidratos de carbono, proteína, urea, crea, tiene todo lo que nosotros tenemos, tiene ese quiste. ¿Sí? Bien. Eso lo tienen que decir tal cual, porque eso sí les tomaron a los chicos y querían, le hacían hincapié en que digan exactamente lo que tiene el quiste. Ese quiste se llega a romper en un paciente, hablemos así de la generalidad de lo que ustedes conocen. Acuérdense que cuando uno consume esto, ¿cómo nos contagiamos? ¿Pudieron leer algo? Sí, por contacto con... Más o menos sería como la saginato, como la solio, ¿o no? Sí, pero o sea, el hombre se contagia de forma accidental, digamos. Porque Acá vamos a hablar de el perro está ahí. Sí, contame. O sea, el perro se infecta por carnivorismo, digamos, por comer carne. Por darle la carne cruda, que tenga quiste. Ese es el error de nosotros, ¿no? Y lo que nos hablaba el tipo, también en el último curso, nos decía que no solo es el perro, que también puede ser el gato, que estamos muy mal acostumbrados. Yo a mi gato le doy carne cruda, estamos acostumbrados a darle carne cruda, y bueno, ahí está el error, ¿no? De dar esta carne cruda a los animales. Hasta el momento no hubo casos reportados, pero él lo que no descarta es que también haya en los gatos. No hubo casos reportados, pero no se descarta en la literatura que no exista en los gatos también. Bueno, en cuanto al equinococo, y también otro tema que tenemos nosotros es a la hora de besarlo al animal, al perro, le damos besos en el hocico. Y el hocico, la forma en la que se limpia el perro, se limpia con la boca, con la lengua, se limpia el cuerpo, ¿sí? Y cómo conoce un perro con otro perro, se olfatea, y se olfatea en esa zona, y si el animal sale a la calle, viene con los huevos en el hocico, y nosotros le damos besos en el hocico. Eso también para que nos acordemos cosas generales antes de leer, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo nos podemos contagiar aparte de eso? Comiendo también. El agua contaminada, ¿sí? Beber algo. Cuando los niños van al pasto, los llevamos al parque, lo dejamos al niño que esté en todo ese pasto donde están los perros, ¿sí? Ese también es otra forma de contagiarnos. Bien, el intermediario. ¿Quién serían los hospedadores intermediarios? El hombre. El accidental. Claro. El intermediario, ¿qué son? El ovino, el bovino, el porcino, acuérdense que son los que consumen pastos, ¿sí? Los equinos, todos esos van a ser los intermediarios. Bien, el definitivo, recordemos que es el perro, hasta el momento lo que nos dice los reportes, pero obviamente no vamos a hablar de la literatura en general, que puede venir los gatos también. Ustedes hasta el momento estudien y digan que son los perros. Bien, darle, por ejemplo, de ingerir vísceras crudas de algún tipo de animal que esté contaminado con quiste, ese es el error nuestro. Y tenemos que dar un día para que empiecen, para que esos huevos queden larvados. También recuerden eso, ¿no? Que el huevo tiene que estar larvado para ser infectante. Bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a suponer que ingerimos este huevo embrionado. ¿Qué va a pasar? Algún tipo de animal, algún tipo de alimento consumimos y estaba infectado, estaba contaminado.
O sea, el hombre se infectaría con los huevos, con el embrión exacanto, ¿sería? ¿Sí? Tiene que, si nosotros vamos y besamos a un perro, que el perro tiene los huevos en el hocico, nos contaminamos con esos huevos, ¿sí? El huevo tiene que estar embrionado, eso es requisito. Bien, vamos a suponer que nosotros sí tenemos la larva. ¿Dónde suelen ser los lugares donde se van a enquistar? El hígado. El hígado es el principal lugar para que se enquiste, ¿sí? El hígado es el principal lugar. Bien, músculo, otros tejidos como pulmón, a nivel óseo, sí, exactamente. Bien, pero cuando hablamos de que nosotros le dimos alguna carne cruda al animal, le dimos con ese quiste, con ese tejido que tenía los quistes. ¿Cómo se fue formando ese quiste? Cuando el perro lo ingiere, o sea, yo había leído que tenía o sea, un desarrollo muy lento que aproximadamente era de 45 a 60 días después de que el perro lo ingería. Y bueno, o sea, y después, bueno, se empieza a desarrollar la larva, que aproximadamente en 5 meses había leído, no sé si estará bien. Sí. Y que mide alrededor de 0,5 milímetros. Bien. Bueno, entonces sería básicamente eso. Nosotros tenemos al Echinococcus granuloso, que acuérdense cuál es el definitivo, suelen ser los caninos, los perros. El intermediario pueden ser todos aquellos que consuman pastizales, ovejas, cabras, vacas, caballos, camellos, ¿sí? O el ser humano, pero es indirecto. ¿Por qué? Porque vamos y lo besamos accidental. Vamos y lo pensamos en el hocico, o vamos y dejamos al niño en ese pastizal que está contaminado, o consumimos algún agua que tenga alguna excreta que esté con huevos. ¿Bien? Bueno, este huevo tiene que tener la oncófera, ¿sí? La larva exacanto, que tiene que penetrar la pared del intestino, va a migrar a los vasos mesentéricos y de ahí se va a hacer camino hacia los distintos órganos. Uno de los principales órganos que hemos hablado, sí, es el hígado. Otro de los principales órganos, pulmón. Y allí, cuando la oncófera queda en ese lugar, empieza a generar, a agrandarse. ¿Y qué va a ir generando? ¿Qué tiene que salir de ese cuando llega la oncófera, esa larva, a ese tejido y empieza a desarrollarse? Tiene que desarrollarse hacia una fase adulta, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué va a formar? Ahí se empieza a formar. Yo quería que me nombre el protoexcole. Ahí se forma un protoexcole, ¿sí? Y vamos a hablar de que ese protoexcole tiene quistes que se llaman quistes hijas, ¿sí? A partir del quiste madre empiezan a salir los quistes hijos. A eso, esos quistes hijos pueden ser fértiles o pueden ser infértiles. Y para proteger a todos esos quistes madre y quiste hijo, se empiezan a generar las capas, ¿sí? Esas capas son las que van a cubrir al quiste, a lo que vamos a conocer como quiste hidatídico. El propio parásito va generando eso, va generando la capa de protección y nosotros terminamos de darle protección con la adventicia. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces empecemos. Le dice que es una zoonosis, es histoparasitaria, producida por el estado larvario, que es el Echinococcus granuloso, más frecuente en los lugares donde se suelen infectar es hígado y pulmón. Las formas adultas que parasitan al perro, a través del cual se va a infectar el hombre. La morfología. Es un cestodes de tamaño
pequeño comparado con la Taenia saginata y la Taenia solium, mide entre 3 a 5 milímetros de largo y 0,5 de ancho en el último segmento. Acuérdense que el último segmento debe ser la parte más ancha del parásito, que sería la última proglótide grávida. En el estado adulto vive en el intestino del perro, que es el definitivo, o en cualquier canino salvaje. Hablamos de zorros, lobos, hienas, ¿sí? A los cánidos. Como todo cestoide, presenta en su estadio un escole o cabeza, cuello y el cuerpo, que sería la estróbila, que son los segmentos de proglótides. El anillo grávido encierra a las ramas uterinas que están desarrolladas, que son laterales y cortas. Fíjense, las ramas uterinas entre 500 y 800 van a presentar, cada una de estas van a presentar entre 500 y 800 huevos. Acuérdense que las ramas uterinas se van desarrollando cuando ya están los huevos fecundados, ¿sí? Cuando el óvulo está fecundado. A diferencia de lo que pasa con la solium y la saginata, que tenemos muchísima mayor cantidad de huevos, ¿sí? Acuérdense cuánto eran los huevos. 70.000 huevos en una Taenia saginata. Por supuesto que alrededor de los 50.000 en la solium. Pero acá estamos hablando de muy pequeña cantidad de huevos, a diferencia de la saginata y la solium. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos al otro lado. Ciclo biológico. Es indirecto, intervienen dos hospedadores, el definitivo, que sería, ya hablamos de los perros o los cánidos silvestres, y los intermediarios, que sería el ganado ovino, bovino, porcino, y nosotros, que somos totalmente accidentales. El Echinococcus granuloso vive en gran cantidad en el intestino delgado del perro, en cuya mucosa se fija por sus ventosas, y se observan numerosos puntos de pequeño color blanco amarillento que hacen saliencias sobre la superficie intestinal y corresponde al último segmento del parásito. Estos segmentos, que serían los grávidos, son los que van a ser expulsados por la materia fecal. Acuérdense que la última porción del parásito adulto, que sería la última proglótide grávida, son las expulsadas. Van a ser liberados de esas proglótides los huevos y van a contaminar los suelos, los pastos y el agua que vamos a beber. Vamos a ingerir, como hospedadores intermediarios accidentales, vamos a ingerir esto, y si no, los ovinos, bovinos y porcinos también lo van a ingerir. Van a ingerir al desarrollo el estadio larvario, que es la hidátide o quiste hidatídico. El perro, que es el hospedador definitivo, se infecta al ingerir. ¿Cómo se infecta el perro? Nosotros le damos vísceras crudas al animal que estén contaminadas con quistes, que estos quistes tengan protoescoles viables y que sean fértiles. A partir de esos protoescoles que están en los quistes de estos tejidos de las vísceras que le estamos dando cruda, se va a desintegrar el tejido y va a salir el escoles, que es la cabecita del parásito. Se va a fijar la pared del intestino delgado del perro y va a empezar a crecer hacia su fase adulta de este cestoide. Va a empezar a desarrollar el resto de las tres proglótides que quedan, que es la inmadura, la madura y la grávida. Una vez que desarrolla las tres proglótides, empieza a poner los huevos, ¿sí? Aproximadamente entre a los 45 a 60 días de la ingestión empieza la posición de los huevos. Los huevos del Echinococcus granuloso van a ser eliminados por lo que sería la apólisis, que es el desprendimiento del último segmento grávido, van a ser arrastrados por la materia fecal y van a contaminar los alimentos del lugar, de lo que serían los huéspedes intermediarios, tanto los habituales como nosotros que somos accidentales. Cuando esto llegue, por ejemplo, nosotros que somos accidentales, que consumimos el pasto, incluso no el pasto, ¿saben qué? Algo que se habló en el curso, vieron que las alfombras que va el perro y se limpian las alfombras, se revuelquen las alfombras. Bueno, si el perro está contaminado, deja los huevos en la alfombra. Entonces nosotros nos podemos contaminar de esa manera con los huevos, ¿sí? El niño, el bebé, se puede contaminar de esa manera.
Bueno, una vez que ingrese este huevo que está larvado, llega al tubo digestivo, en la primera porción del intestino se libera lo que es el embrión hexacanto y se abre camino a través de la pared entérica. Pasa por los vasos sanguíneos tributarios hacia lo que es la vena porta o los vasos linfáticos, a cuya circulación va a ser transportado al hígado principalmente. Pasando el filtro del hígado puede llegar a otros tejidos, ¿sí? Y ahí, si no pasa el filtro, quedará en el hígado como un embrión hexacanto. Si salva lo que es la barrera, o sea, suele pasar la barrera, lo que sería hepática, o atravesar lo que sería los vasos linfáticos, que también son una barrera de drenaje para nosotros, va a llegar al corazón derecho. Si logra atravesar corazón derecho, que va a ser fácil, a diferencia de atravesar el hígado, va a ser fácil atravesar corazón derecho, va a llegar a lo que sería la arteria pulmonar, y allí se va a localizar a nivel del pulmón. Por eso los lugares más habituales donde suelen generar los quistes es en hígado, porque está el filtro hepático, y si logra atravesar el filtro hepático o los vasos linfáticos, puede llegar al pulmón, que sería el segundo lugar. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Alguna duda? No. Y en hígado, en pulmón, de la misma forma, o sea, él forma igual el quiste. Igual, exactamente, igual. O sea, genera fibrosis, digamos, para que se forme el quiste. Claro, exactamente, se va generando, en realidad, ojo que no es una fibrosis como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque vos lo que haces para no fibrosar, para que el resto del tejido no esté mal, se genera la adventicia, que es como una bolsita que lo inmoviliza y lo deja ahí. Y ahí puede estar sin generar ningún daño en el hígado. En una pequeña partecita del hígado va a generar eso. Obviamente, si eso crece y no solo tenés un quiste, sino tenés muchos quistes, y bueno, ahí sí va a haber una alteración a nivel de la arquitectura de ese órgano, por supuesto que sí. Bueno, ¿quién más? Nico, lee. ¿Dónde habíamos quedado? En hígado y pulmón. Hígado y pulmones constituyen los órganos en los cuales es más frecuente el desarrollo de la larva. Excepcionalmente, el embrión puede llegar al corazón izquierdo y, por circulación general, presentar localizaciones en otras vísceras y tejidos. En el hombre, más del 50% de los quistes hidatídicos se encuentran en el hígado y, en orden decreciente de frecuencia, en pulmones, tejidos óseos y cerebro. En estos órganos, los embriones se alojan dentro de los capilares, donde provocan reacción inflamatoria constituida principalmente por leucocitos mononucleares y eosinófilos. Algunos son destruidos y otros se convierten en el estadio larvario del parásito, Hidatidae. El desarrollo de la larva es lento y se hace en forma excéntrica y progresiva, de modo que al cabo de 5 meses de evolución tienen alrededor de 0,5 centímetros de diámetro, llegando a alcanzar con el tiempo un tamaño considerable de más de 20 centímetros de diámetro, con el líquido hidatídico en su interior. La larva y la capa de reacción fibrosa del tejido del órgano parasitado constituyen el quiste hidatídico. Bien. La epidemiología nos dice que está ampliamente difundida en los países ganaderos del mundo. La fuente de infección para los huéspedes intermediarios son las heces de los perros parasitados, que al desintegrarse contaminan con huevos de Echinococcus granulosus el suelo, las verduras, pasto y agua. En el caso del hombre, es importante destacar el contacto directo con los perros, que llevan adheridos huevos en su hocico y en una zona perianal. Los huevos son resistentes al medio exterior, lo que les permite la viabilidad por tiempos prolongados. En nuestro país, prácticamente todas las provincias tienen hidatidosis, notándose un aumento a medida que nos acercamos a la región patagónica.
Ujú. Bien, ¿estamos? Sí. ¿Quedó alguna duda? Le estoy pasando justamente algo, por eso aproveché. Bueno, ¿alguna duda, Fer? No, ninguna. Bien. Fíjense las imágenes que les pasé. Yo lo tengo en un cuadrito resumido, pero les paso toda esta parte para que ustedes vean que es bastante lo que tenemos. A ver, vamos a ubicarnos. Ahí está en la parte de la primera hoja, la morfología, todo lo que hablamos del parásito adulto, que tiene la cabeza, que tiene el cuello, que tiene la estróbila. Bien, la cantidad de huevos, todo eso está. La larva, que es el estadio larvario, metacestode, le llamamos que es el Echinococcus granuloso o hidátide, ¿sí? Es la que se va a presentar en el tejido, ¿sí? ¿Qué contiene? Dos membranas de función y característica específica. La membrana externa, ya les voy a pasar el cuadrito que está mucho más resumido. La membrana externa o cuticular, ¿sí? Que es la membrana, que es una membrana acelular, es blanda, elástica, dispuesta concéntrica, espesor variable hasta 1 centímetro. Bien. La química no hace falta porque es lo que nos sirve a nosotros para hacer la tinción. La química serían los componentes que nos sirven, por ejemplo, si es Paz positivo, nos sirve para hacer un tipo de tinción a nosotros. Bueno, vamos con la segunda membrana. La segunda membrana, la membrana interna, se llama prolígera o germinativa. Tienen que saber bien los nombres. De aspecto granular, amarillenta, delgada, ¿sí? Fíjense de paso también la imagen del parásito, la cabeza, el cuello y las 3 proglótides, ¿sí? La proglótide inmadura no tiene nada, la proglótide intermedia, que es la que tiene los aparatos reproductores masculinos y femeninos, y por último la grávida, que es la que tiene los huevos, el poro lateral, por donde va a ser eliminados los huevos de la proglótide. Y por el otro costadito tenemos la imagen del huevo con una pared exactamente igual a un huevo de una tenia saginata de Nantenio solo. La pared gruesa, irradiada, con la larva adentro, hexacanto u oncófero. ¿Bien? Bien. Bueno, el contenido. ¿Qué es lo que tiene? Acuérdense que la otra pared, aparte de los elementos de la hidátide, vesícula, el líquido hidatídico, protoexcole. Tienen que saber que tiene que estar ahí adentro el protoexcole. Cuando ven la imagen del quiste hidatídico, esto acuérdense. La primera pared, ¿cuál sería la pared? Cuticular. La segunda pared, Externa. bien, externa. La segunda pared, la germinativa Prolígera. o prolígera. Y ahí, fíjense que tengo que tener las vesículas prolígeras, que serían las vesículas hijas. Dentro de estas vesículas van a estar las vesículas hijas. Fíjense que las vesículas hijas van a tener el protoexcole. El protoexcole puede estar dentro de las vesículas hijas o puede estar afuera de las vesículas hijas. Y fíjense que eso es importante, que esté el protoexcole, que es el que se va, una vez que uno consuma esta carne, este tejido, o que venga el animal que consuma, que nosotros le demos esto al perro, ¿sí? Que le demos esto al perro con una víscera que tenga exactamente estos quistes. ¿Qué va a hacer el perro? Va a desintegrar el tejido y va a romper el quiste. Y este quiste, el protoexcole, va a salir y es la cabecita del parásito. ¿Sí? Es la cabecita del parásito. El protoexcole es el que se desenvagina y se adhiere con las ventosas a la pared del intestino delgado, del perro. Y empieza a salir el cuello y el resto de las proglótides. Bien, fíjense la otra, nuestro tejido, la última capa, que nosotros no la consideramos membrana del parásito, pero sí es una capa, una tercera capa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tercera capa? No membrana, tercera capa.
La primera capa es la membrana interna. La segunda capa es la membrana externa, que es la cuticular. Y la tercera capa, ¿quién es? Nuestro tejido, la adventicia. ¿Sí? Ahí lo están viendo. ¿Sí? Bien. Y fíjense todo lo que tiene adentro, aparte de tener todos los protoexcoles, las vesículas hijas, las vesículas prolígeras. Aparte de tener todo esto, ¿qué más tiene? Arenilla hidatídica. Y el líquido. El líquido, fíjense todo lo que tiene el líquido. Elementos, sodio, potasio, magnesio, cloro, fósforo, sustancias orgánicas, glucosa, urea, lípidos, proteína, aminoácidos, todo lo que nosotros tenemos. Bien, ahora, este quiste, les comento porque una de las personas el caso que llegó a Alvera Barros, la chica tenía los quistes en el músculo, la pierna. ¿Qué pasa cuando uno saca? ¿Por qué tiene que tener tanto cuidado a la hora de sacar el quiste este? ¿Por qué cree? Porque se puede romper. ¿Y qué pasa si se rompe? ¿Y se puede volver a liberar o no? No. O sea, no se disemina. No. ¿Qué tiene? Tiene todas las enzimas que tiene el parásito. Si esto ustedes liberan, si se rompe el quiste, había el video, uno de los videos que mandaron, bueno, ya los videos no los tengo, pero uno de los videos que mandaron de lo que fue anatomía patológica cuando estaban grabando de cómo le quitaban el quiste, era con muchísimo cuidado, porque no había que romper el quiste. ¿Qué pasa si uno rompe? Se liberan las enzimas, no solo las que nosotros tenemos en nuestro organismo, que ustedes ya saben que es el líquido de ese quiste, sino las enzimas del propio parásito, los contenidos que serían las protoexcoles, y eso hace lo que sería como un shock séptico en la persona. Por eso era el tema y el riesgo a la hora de quitar los quistes. Tenía más de 3 quistes en el músculo. Y fue una cirugía, me acuerdo que, o sea, de todos los que hubo, de todos los casos de parasitosis ahí en el Alvera Barros, fue uno de los de más repercusión. De hecho, presentaron este caso clínico a nivel nacional, porque cada hospital puede presentar cada año, a nivel nacional, presentarlo como un review al caso, ¿no? La verdad que bastante, acá no hubo otro caso que recuerden, la gente grande, los médicos, el resto del personal que recuerde de esta repercusión, ¿no? de los quistes que tenía esta persona. Pero dicen que la chica contaba que después que salió de cirugía, ella habló, que no le causó ningún dolor, era más estético en el músculo, o sea, ella se veía esa pelota y de vez en cuando presentaba ella el dolor a nivel muscular. Lo que yo me pregunto, que no sé qué habrá pasado con esta mujer después, es si tenía en el músculo, ¿no podrá haber tenido también a nivel hepático? Digo, ¿no? Porque uno de los órganos que uno siempre estudia es a nivel hepático, a nivel pulmonar. Entonces... Y en el caso de que sea a nivel hepático, o sea, a nivel ahí de sí presentará seguramente. Ya vamos a hablar. No terminamos, ¿no? No terminamos. El tratamiento es praziquantel y obviamente tratar de estudiar la función hepática, todas las enzimas, cómo va a nivel del hígado, porque lo que uno sabe. O sea, si vos tenés un quiste ahí, si tenés uno, bueno, pero no solés tener uno. ¿Sí? No es que tenés un solo quiste como tenías una sola lombriz solitaria en la tenia saginata y en la tenia sola. Cuando uno presenta estos quistes suele tener más de un quiste en el tejido. ¿Entendés?
Para mí, cuando vos ya tenés más de un quiste en el tejido, ya tenés una función alterada de la arquitectura. Es lo que yo te decía, si vos tenés un quiste, no va a haber problema, ¿sí? Pero no tenés un solo quiste. Claro, no es como las que vimos, las tenias, las solitarias, que si se adhería a una, ya no se seguía nada. Exactamente. Bien, vamos a terminar con lo último, que sería la epidemiología y la acción patógena. ¿Qué te dice Nicolás de la epidemiología? ¿Pudiste leer eso o...? Sí leímos eso. Bien, ¿y la acción? La acción patógena faltaba. Bueno. Dice que la acción patógena depende por completo de la desnutrición local de los tejidos y la producción de masas quísticas. Sin embargo, esto no resulta patente antes de transcurrido varios años de la infección original. Bien, es lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Entonces la sintomatología y tras varios años, y no solo con una sola masa de quística, tiene que haber varias masas en ese tejido para que la afección se pueda ver. Claro. Así, en la enfermedad hidatídica puede manifestarse como tumor primario hepático, pulmonar, del sistema nervioso central o de los huesos. Al invadir los vasos sanguíneos puede originar trombosis e infarto. Asimismo, se puede producir erosión bronquial, compresión de centros vitales en el cerebro, obstrucciones de las vías biliares, hemorragias, etc. En casos raros, el quiste se rompe y la salida de líquido hidatídico desencadena inevitablemente una reacción anafiláctica intensa, que a veces puede ser mortal. Bien. En cuanto a la clínica, la sintomatología se divide en dos grupos. La primera son la del proceso quístico expansivo, que actúa como un tumor, y también según el órgano donde se asiente va a tener su clínica. En hígado puede haber hepatomegalia, en pulmón, quistes pulmonares, tos seca, dolor de espalda. En sistema nervioso puede haber vómitos, cefalea, convulsiones, trastornos sensitivos. Y la segunda son los síntomas generales, que puede ser un exantema urticario, cansancio, fiebre o rinitis alérgica. Bien. ¿Y esa rinitis alérgica se daría por la eosinofilia? Exactamente, la eosinofilia, siempre asociada a la alergia, ¿no? Bien, diagnóstico directo e indirecto. El diagnóstico directo son aquellos que nos permiten la identificación de cualquiera de los elementos figurados de la larva Echinococcus granulosus. Entonces, para que los componentes de la misma puedan ser observados, tanto macro como microscópicamente, es necesario que el quiste esté roto y en comunicación con el exterior por alguna de las vías naturales. Bien, una vez que quitamos el quiste, tenemos que romper el quiste y observar sus componentes. ¿Sí? Ese es un diagnóstico directo. Bien, el examen microscópico directo, entre porte y cubre, podemos ver las vesículas prolígeras, los escoles, los ganchos, trozos de membrana reticular, la membrana externa, la membrana interna, que sería la granulosa. Bien, todo eso nos va a ayudar para el diagnóstico, tanto micro como macroscópicamente. El indirecto. Los indirectos puede ser una introdermoreacción de Casoni, una aglutinación indirecta o una hemoaglutinación o aglutinación con partículas de látex, fijación de complemento, inmunoelectroforesis y ELISA. Otro que más se utiliza, el ELISA, ya lo saben. Después van a comentar un poquito del ELISA. ¿Y el de Casoni cómo sería? No me acuerdo. Es la intradermoreacción común, es la que genera, ¿viste? Cuando, no sé si vieron la de Mantus. Sí, la de la tuberculina. Bien, así, exactamente. Bueno, otros estudios también. Obviamente parecida, pero no lo vas a hacer como de la tuberculina. Es intradermoreacción, se llama de Casoni, pero la hacemos con los componentes, que algún componente para lo que sería el Echinococcus granuloso, ¿no? Claro, sí.
Bueno, otro... Acompañado, obviamente, de la radiografía, de las tomografías, ecografías, todo tiene que ser acompañado, tanto el laboratorio microbiológico, siempre acompañado de las otras, ¿sí? Y así hacer el diagnóstico. Nunca ni una ni la otra, porque por una radiografía vos podés ver como si fuera un tumor. Una vez que quitamos el quiste, que ya saben que no es un tumor, sabemos que es un quiste, estudiamos el quiste desde la parte microbiológica y terminamos de cerrar con el diagnóstico de que es un Echinococcus granuloso. El tratamiento praziquantel o albendazol. Bien, ¿alguna duda? No. Es bastante fácil parásito para mí, a diferencia de cualquier otro. Bueno, hongos también me parece bastante. Hongos es muy cortito, a diferencia de parásito. Vamos con el Enterobius vermicularis y conocido como Oxyurius y el Ascaris lumbricoides. ¿Les parece bien? Sí. ¿O quieren mañana, a la mañana temprano? Yo mañana no trabajo. Tenemos Estoy clases aislada. mañana, en la mañana. Tienen clase en la mañana. Bien. ¿Y en qué horario se desocupa? Tenemos de 9 a 10 y media. Y después ahí tenemos a las 3 de la tarde recién clases de nuevo. Va a ser difícil. Bueno, como ustedes quieran. Porque hasta acá todo esto es fácil de interpretar porque vieron todos los cestodes. Ahora, si pasan a los nematodes, acuérdense que ya tenemos que hablar de las características en general. Está bueno que ustedes se acuerden del tubo digestivo, todo lo que tenemos de tubo digestivo, desde boca hasta ano, la reproducción, o sea, la generalidad. Una vez que ustedes entren con la generalidad, ya es fácil acordarse el Enterobius vermicularis, a diferencia de un Ascaris lumbricoides, la diferencia entre uno y otro, y el diagnóstico en materia fecal. Yo no tengo problema en verlo ahora, pero creo que no me lo paso. ¿No te lo pasé? No. Y a esto le tenemos que sumar los protozoarios. De protozoarios vamos a tener, lo vamos a diferenciar de tejidos, de sangre, tejido y sangre, perdón, de tubo digestivo, a nivel genital, infecciones a nivel genital, y ya está, son esos. No hay más. Y se terminó parásito. Están estudiando bacterias, ¿no? Sí, yo cada tanto voy viendo de nuevo para no olvidar. Bueno. Voy pasando unas cosas. Ahí está. Te pasé bien. Sí lo pasé bien. ¿Y mañana en qué otro horario puedes? Yo solo tengo esas dos clases mañana, no tengo nada más. Sí, yo también tengo el mismo horario. Tengo teórico de terapéutica a las 9 y a la tarde tengo de 3 a 4 y media, 5. Bien. Bueno, y yo a las 5 me hago el hisopado, me estaré desocupando a las 6 hasta que dé los datos, 6 y media. A las 7, si no sea más tarde. Así terminemos de 7 a 9, ¿les parece bien? ¿Sí? Sí, yo no tengo problema. Bueno, esto que yo les pasé son 2 parásitos. Acuérdense que lo vamos a sumar mañana con los protozoarios, que van a ser 3 que vamos a ver mañana de protozoarios, y ya estaríamos, 4, y ya estaríamos terminando. Bien. Y ahí nos tocaría virus. Virus con hongos. Vamos a hacer intercalado. Un día hongo, el otro día virus, el otro día hongo, el virus. ¿Sí? Sí. ¿Van a poder? Por eso hasta el momento estudien todo bacterias, que es bastante largo,
y parásito, que también es largo, pero está bien separar estos parásitos porque como presentan diferencias, es fácil acordarse de las diferencias de los parásitos. En las bacterias no, yo traté de separarlos de la forma más fácil, que es todos los bacilos por un lado, todos los cocos, gran positivo por un lado, gran negativo por el otro, gran positivo por un lado, y por el otro gran negativos de los cocos y de los bacilos. Y obviamente separado los que son esporulados, ¿se acuerdan los dos esporulados que vimos? Y los que no presentan pared, como el micoplasma, también separadito se lo estudia. Bueno, entonces mañana a las 7:30 nos vemos. Bueno, A las 7, a las 7, a las 7. a las 7. Listo. Bueno, chicos, que descansen. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.